Vamos a hablar de ovodonación. Estoy acompañado por Javiera, que es la matrona de nuestro equipo de ovodonación. Gracias, Doc. Sí, este capítulo se viene bien interesante porque vamos a conocer el camino de nuestras donantes, nuestras heroínas anónimas, y gracias a ellas nuestras pacientes, las receptoras, pueden cumplir su sueño de ser madres, de lo que es vivir el embarazo y este sueño tan anhelado que es tener a su hijito en brazos. Así que bien bonito es nuestro tema de hoy. La ovodonación es uno de los tratamientos que realizamos en la clínica. Tenemos distintos criterios de inclusión para esos tratamientos y nuestro programa es un programa distinto comparado con los otros centros de reproducción de nuestro país. Se acerca un poco más a los programas más extranjeros. Pero Javi, a mí me gustaría saber cuál es tu visión. Tú tienes un contacto más directo con las niñas que postulan. ¿Cuál es el camino que ellas sigan para llegar al proceso de donación y cómo has visto tú ese proceso? Sí, es un proceso súper lindo. Ellas, la verdad, y esto a mí también me gusta contárselo a las pacientes, es un camino muy bonito porque ellas se comprometen con nosotras, están alrededor de 1 mes y medio, casi 2 meses solamente en estudios, exámenes, y cuando se donan sus ovocitos, ellas se emocionan harto. Muchas veces me preguntan, uy, mis huevitos los eligieron, y cuando yo les digo sí, ya alguien los tiene, más de alguna ahí le ha salido como su lagrimita, como que para ellas es súper emocionante sentir que están aportando a una familia. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros también es súper gratificante sentir que esta persona se emociona y saber que también esta familia que va a recibir los ovocitos también estamos haciendo un regalo muy bonito. Y ellas, desde que vienen con nosotros, deben llenar un formulario que es bastante largo porque nos importa que sus antecedentes familiares estén en orden, que los antecedentes de ella estén bien, idealmente que sean niñas que estén estudiando o hayan terminado de estudiar alguna carrera técnica o universitaria, y eso para nosotros también es bastante importante porque nos gusta que puedan seguir nuestras indicaciones, que estén entendiendo todo este proceso y que al final es súper altruista. Se les toman exámenes de sangre como AMH para ver cómo está su reserva ovárica, ecografías, se les toman exámenes genéticos, que eso se procesa en Estados Unidos, que también encuentro que es un plus súper importante. Se les toma cariograma, exámenes de tiroides, de ITS, de drogas, Papa Nicolau. Entonces en realidad se van con un estudio súper completo, y yo también les explico que todo lo que ellas me digan va a repercutir en el fondo en esta familia, que lo que quiere es un hijo sano. Entonces también ahí desde un principio siempre les decimos que tienen que ser súper honestas con la información que me entregan, y para ellas también es bueno saber cómo se encuentra su fertilidad y sus exámenes de sangre. ¿Y cómo llegan a contactarnos a nosotros, Javi? ¿Cuál es el camino que siguen inicialmente? Nuestro público es súper joven, son chicas entre 20 y 29 años, entonces ellas se manejan mucho en lo que es TikTok, Instagram generalmente. Entonces ahí es como un poco nuestro público, y también a través de la página de SG Fertilita. Entonces ellas pueden llegar a través de esas plataformas que son redes sociales o la página que las lleva a llenar nuestro formulario. Entonces mientras ellas completen su formulario al 100%, nosotras los debemos revisar y las vamos contactando para que puedan asistir a la consulta si es que está todo bien. ¿Y las niñas que donan sus óvulos tienen acceso a los exámenes que nosotros realizamos? Sí, cuando ellas se van de alta, o sea, ya pasan por el proceso completo, se estimulan, ya tienen su punción, les mandamos sus exámenes porque también ellas necesitan saber cómo se encuentra todo, entonces sí los reciben. Es información abierta para ellas. Sí, para ellas. Ahora, ellas, por ejemplo, que también es importante, no saben quién recibió sus ovocitos, ahí se mantiene el anonimato. Entonces, en el fondo yo les puedo decir sí, los eligieron, y hasta ahí llega lo que yo le puedo informar. Entonces también a las receptoras, a los pacientes les importa saber eso al final, que se mantenga un poquitito esa línea. Súper. ¿Y qué camino siguen después, Gaby? Cuando nosotros ya hicimos esta evaluación y nos parece que esas niñas ya pueden entrar al programa de donación, ¿qué es el camino o el paso siguiente que seguimos? Después de esa primera consulta, las ve nuestra psicóloga. Aquí la psicóloga les hace un test psicológico que se llama PAI, que todo eso es en línea, y luego de eso una entrevista psicológica. Acá Vale Bruna, que es nuestra psicóloga, les hace una entrevista que dura alrededor de 1 hora. Son telemáticas o puede ser presencial, como le acomode más a la donante. Generalmente por los tiempos prefieren que sea online, entre universidad o trabajo les acomoda más online. Una vez que Vale nos da el check, como ella cumple con todos los criterios, en el fondo está consciente de lo que estamos haciendo, conoce el tratamiento, porque al final
nos interesa que la donante sepa lo que está viviendo. Si bien yo me encargo de darles una educación de qué es lo que vamos a ir haciendo, es parte de ella también informarse un poco del tratamiento y no llegar tan así como, pucha, es que no sé, no. También ahí es como un criterio súper importante. Y una vez que Valen nos dice, ella se encuentra apta, pasamos a la parte de exámenes, que es el examen genético, que ese se demora como 3 semanas en llegar. Luego de eso, otra tanda de exámenes, que era lo que comentaba: hemograma, test de drogas, ITS, tiroides, Papa Nicolau, grupo de sangre, no sé si se me olvidara algo. Y después de eso, si ya están todos los exámenes ok, vamos a planificar la estimulación ovárica. Entonces todos los tiempos los vamos coordinando con la donante, porque también me ocurre que a veces están full con la universidad, están con exámenes, entonces ahí tenemos que hacer todo nuestro cuadraje del mes, de que podamos ir viendo también las fechas que ella más les vaya acomodando. Intento mantener una planificación como mensual de donantes, porque para las receptoras también es importante ver que esta plataforma se vaya moviendo, si van ingresando o no. Entonces ahí tenemos que hacer un poco esa lógica, ese cuadraje. La estimulación dura aproximadamente 2 semanas, donde se va a tener que estar pinchando hormonas. Aquí les entregamos los medicamentos, les vamos a explicar cómo se usan, cómo los tiene que guardar en la casa, cuáles son los cuidados que tiene que tener en este minuto, por ejemplo, no hacer ejercicio, ¿cierto? Que eso es como lo más importante, la cadena de frío de los medicamentos también. Y bueno, cómo se pinchan, y les vamos a ir haciendo controles ecográficos. Los controles ecográficos los vamos a ir viendo siempre a medida de cómo vayan creciendo estos folículos, estos huevitos. Entonces aquí lo que mandan son los huevos al final, como que según cómo van creciendo las voy a ir citando hasta que ya están del tamaño que necesitamos, y es cuando programamos el pabellón, que ahí es donde ahí entramos nosotros, exactamente. Importante contar que en general es un proceso bien personalizado, donde la mayor parte del tiempo te ven a ti y nos están viendo a distintas personas, porque probablemente se puedan sentir más incómodas. Y lo otro también importante, creo yo, es que nuestra orientación inicial en el proceso de donación es considerar que las niñas que son donantes son también parte de nuestro proceso de pacientes, y por lo tanto es muy importante cuidarlas, ¿cierto? Y dentro de eso, bueno, la evaluación psicológica está pensada un poco en tratar de, más que filtrar, sino más bien cuidar a la persona que va a donar los óvulos, que esté súper convencida y que tenga esta parte más emocional y sentimental del proceso de la donación. Y después, durante el proceso médico, también este proceso de selección busca también el cuidado de que esa paciente no tenga riesgos importantes durante el proceso de estimulación. Sí. Hay algunos mitos eventualmente que el proceso de donación, al hacer la estimulación, eventualmente uno puede sacar óvulos que la paciente pudiese usar en el futuro, pero es importante aclarar que la estimulación lo que hace es rescatar los óvulos que esa paciente eventualmente iba a desechar ese mismo mes, así que no mermamos ni disminuimos la probabilidad de éxito de embarazo futuro de esa paciente que nos está donando en ese momento, ni tampoco aumentamos sus riesgos futuros. La evidencia es súper clara de que no tiene mayor riesgo de aborto, o sea, de cáncer de ovario, ni de cáncer de mama, ni cáncer de endometrio, así que un proceso bastante seguro. Y las pacientes pueden donar más de una vez, Javier. Sí. ¿Tenemos un protocolo para eso? Sí, pueden donar más de una vez, pero aquí también, siempre cuidando a la paciente y a la receptora, tenemos que ir haciendo una visión general de cómo estuvo esta estimulación, si los exámenes están como todo dentro de lo que nosotros pensábamos. Entonces, claro, se puede, sí, pero siempre va a requerir una evaluación parte médica y de parte del laboratorio de cómo estuvieron nuestros resultados, y evaluamos si es que pueden volver a donar en el fondo. Claro. Eso también es súper importante. Lo tenemos súper regulado de cuántos quizás embarazos pueden haber por donante. Entonces ahí siempre estamos como bien pendientes de eso. Importante, porque uno tiene que entender que el proceso de donación, la cantidad de donaciones o gestaciones por donante, tiene que estar muy pensado en el contexto de la población con la que está trabajando, el número de personas que están en este país. Somos un país chiquitito, así que tenemos que tratar de medirlo y controlarlo para hacer una medicina que sea de calidad y que no estemos dañando a ninguna persona en el futuro. Sí. El proceso, tú participas activamente también del proceso en el contexto de las receptoras, que son las pacientes que nosotros vemos en consulta y que luego van a avanzar en el proceso de donación. ¿Qué es lo que haces tú directamente en contacto con esas personas?
que accedieron al programa de donación. Sí, nosotros, claro, para la clínica es súper importante el tema, como decíamos, científico, entregar buenos resultados, pero también sentimos que hacemos un acompañamiento, intentamos que esto sea lo más integral posible y lo entendemos porque la receptora igual ha pasado probablemente más de algún ciclo, ha tenido que pasar quizás por malas noticias, malos resultados, quizás angustia, pena, frustración, rabia. Entonces, a partir de ahí, incorporamos esta asesoría, que es lo que llamamos, que es conmigo, donde yo les explico el proceso de la donante, les explico qué es lo que vamos a ir haciendo. Y también lo que me he dado cuenta es que para las receptoras es súper importante tener claros como tiempos, como ya, pero desde que yo elijo, ¿cuánto se va a demorar en tener el examen? ¿Cuánto se va a demorar quizás en hacer la transferencia? Entonces, según eso es como, mira, desde que tú eliges a la donante hasta que hacemos la transferencia, puede pasar un mes, mes y medio, quizás más o menos, va a depender de cuál es el plan que tenga el médico para ti. También es importante que tienen consulta con esta genetista, que encuentro que es un plus súper importante, porque para mí si me dicen, mira, este es tu examen genético, evaluamos todos estos genes recesivos, y es como, ya, ¿y qué sé con esto? ¿Qué significa este papel que está en inglés, que no lo entiendo? La mayoría tiene mucho miedo porque piensa que vamos a hacer un diagnóstico eventualmente de alguna patología genética de la persona. Entonces ahí la doctora Díaz un poco explica, mira, tu examen significa esto, la donante que tú escogiste tiene este examen, cuáles vienen siendo los riesgos. Entonces los pacientes también quedan mucho más tranquilos porque no saben en el fondo qué es lo que se viene. Y otra cosa que también es súper importante es que tenemos acompañamiento psicológico. Nuestras dos psicólogas también son secas, entonces también yo les digo, vayan para allá porque no te van a hacer una terapia psicológica. Si tú tienes tu psicóloga, súper, pero ellas te van a dar un acompañamiento súper bonito del proceso que estás viviendo ahora, de probablemente cuáles son tus miedos, cuáles son tus aprensiones, cómo lo estás atravesando. Entonces, para los pacientes eso es importante porque al final, y un sello muy bonito de SG, que no vemos al paciente como un paciente o un número más, que los llamemos por su nombre, que sepamos en lo que están y que somos empáticos con ellos, lo agradecen mucho. Entonces, muchos pacientes tienen temor eventualmente a la consulta con las psicólogas que trabajan con nosotros, que es extraordinaria, por esta sensación de ser juzgadas eventualmente o filtradas en el programa de donación. Es importante saber que eso no es así, es como lo dices tú. La verdad es que tener el acompañamiento psicológico está pensado para darle las herramientas para avanzar en este proceso que es muy difícil y de rellenar algunos vacíos frente a ciertas preguntas del futuro principalmente, que son la mayoría que las psicólogas tienen mucha experiencia por vivencias de pacientes anteriores. Así que es importante que no se sientan amenazadas por la visita psicológica. En realidad es todo lo contrario, como dice usted, es como hacerlo más ameno, más amigable, y eso también lo refuerzo mucho, que las receptoras o las familias no se sientan con esa sensación de como, pucha, es que nadie me dijo, lo vivimos súper solo, no teníamos claro de los pasos, sino que en realidad queremos hacer todo lo contrario. Entonces, bueno, aquí yo les explico también qué es el proceso que debe vivir la donante, porque a veces piensan que es una niña que yo me la encontré por ahí y dije, oye, mira, ven a donar. Eso. Y no es así, estas niñas pasan un proceso muy largo, pasan muchos filtros. De todas las niñas que postulan, las que logran en realidad poder aspirarse son poquitas, porque somos muy selectivos por lo que decíamos, antecedentes sobre todo. Entonces eso también las deja como mucho más tranquilas de como ya en realidad estas niñas están súper estudiadas, son niñas que están haciendo esto como con toda la voluntad y todo el cariño posible. Entonces ahí ya de partida partimos como, ok, bajando un poquitito esa ansiedad y esa angustia. También revisamos la plataforma, porque a veces está esto de como chuta, ¿y qué es lo que voy a ver? O cómo me voy a sentir al respecto, y qué aprieto, si no aprieto, qué. Entonces también ahí les muestro un poquito qué es lo que van a ir viendo. Y a los pacientes también les gusta mucho que nuestra plataforma le hace preguntas abiertas a la donante, como cuáles son tus motivaciones para donar. Entonces ellos también conectan mucho con eso, o si la donante, no sé, estudió algo y quizás yo estudié lo mismo, es como, oye, mira, tenemos como los mismos gustos, me siento identificado con esto, o la lectura, el deporte. Entonces también un poco les digo eso, elige a la donante según lo que a ti te deje más tranquilo, que es esa sensación que es como muy de guata, es como si a ti te deja tranquilo esto,
anda por ahí al final. Si me importa a mí que la decisión te deje tranquilo y no estés como, chuta, y si me equivoqué, o que casi que no te deje dormir, no, como que vea lo que a ti te deje tranquilo, y si no, esperamos a que vayan ingresando. Nuestra plataforma se va renovando constantemente, entonces si hoy no está, ok, esperemos un poquito, que no tengan tampoco esa cosa como, no, es que tengo que elegirla ahora ya. No, como tenemos tiempo en el proceso de tenemos evaluación. tiempo, sí, si bien sabemos que claro, no es como que tengo la eternidad, pero sí no quiero que se sientan presionados en el fondo en tengo que elegirla ahora ya. Así que eso es lo que hacemos mucho, y bueno, yo siempre les dejo mi correo, el número de la oficina, es como cualquier cosa me escriben, me llaman, y también ahí somos bien mateas porque tratamos de dejar los correos respondidos el mismo día, porque también sabemos que las pacientes están así como, ¿me va a responder? ¿No me va a responder? Están muy angustiadas, Sí, es importante entonces, tener un contacto de la otra parte que nos está viendo. Sí, entonces respondemos el mismo día, salvo que ya quizás nos atrasemos ya al día siguiente, pero también les pongo mucho énfasis en eso, como que la comunicación siempre sea fluida y que sepan que si me van a preguntar algo, yo voy a responder, y si es que no sé, lo derivaremos donde tengamos que derivar, pero estamos ahí como súper pendientes de ella. Es importante comentar que el programa de donación en SG Fertility tiene este factor diferenciador frente a otros programas, de que tenemos la posibilidad de elección de donantes que otros programas no tienen, que es una elección directa, que tiene, como tú explicabas, hay una plataforma que pues por internet donde de ellas acceden por un link y una clave, y tienen las fichas clínicas de las donantes disponibles. No está la foto de adulto, está la foto de niña, pero tienen un factor súper objetivo para hacer su proceso de elección, y como tú decías, va cambiando cada cierto tiempo esta plataforma y ellas pueden elegir directamente. Es algo que lo diferencia porque puedes elegir y te transforma en un actor muy activo de tu proceso de tratamiento, y lo otro es que nos permite tener una velocidad de respuesta a su proceso y a sus requerimientos mucho más rápido, porque nosotros no tenemos que buscar a la donante para estimularla para esa paciente en particular. En alguna oportunidad se hacen excepciones, pero la mayor parte de las veces estos óvulos nosotros ya los tenemos en la clínica congelados porque estamos estimulando de manera constante, y por lo tanto los tiempos son la mayoría de las veces los que nosotros proponemos, y eso en el manejo de las expectativas es súper favorable. Sí, bajamos harto esa angustia de tiempos, que era como lo que decíamos, que para las pacientes súper angustiantes, como, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué viene? Como tranquila, mira, ahora estamos en esto y vamos avanzando. Bien todo ordenadito, así que no. Y creemos que estamos siempre trabajando en pro de lo que van requiriendo nuestras pacientes, ya sean las donantes o las receptoras. Cualquier detallito que vamos mirando en el camino de que podemos mejorar, estamos como súper ahí pendientes, porque lo que nos importa, como hemos dicho de un principio, el tema científico, resultados, pero también una experiencia del paciente, o este camino del paciente que tiene que recorrer, que es difícil ya haber tomado la decisión de llegar. Claro, ya al decidir este tratamiento, ya tener que aceptar esto, este duelo en el fondo genético, es como hacerlo lo más amigable. También contar que existen grupos, de las psicólogas organizan sesiones de grupo, donde es linda la experiencia, que tenemos muchas pacientes que entraron al programa de donación y están dispuestas a compartir un poco su experiencia en ese grupo con otras pacientes que están ingresando al programa. Sí. Hasta con guatitas han venido a compartir su experiencia. Sí, es bonito porque en el fondo te daba una indicación de que no estás viviendo esto sola, que no eres la única, y conocer la experiencia de otras personas que ya lo atravesaron o que lo están viviendo, esa compañía un poco, también eso lo agradece mucho, así que no, súper bien. Yo encuentro que todo el trabajo que se hace acá en el programa completo es súper bonito, súper estudiado, súper responsable, entonces maravilloso. Nosotros, el programa de donación no tiene criterios necesariamente de inclusión. Lo que vamos haciendo es determinando qué paciente es la que va a ingresar a un programa de donación dependiendo de clínicamente cuáles son sus indicaciones. Tenemos pacientes que su criterio las vemos en consulta, eventualmente su criterio de inclusión es en el contexto de la edad. Muchas pacientes ya llegan con la idea súper clara de que su proceso va a ser una donación y vienen muy abiertas al proceso. Tenemos otras pacientes que eventualmente tenemos que guiarlas en la consulta hacia ese proceso, y hay otros pacientes, como decías tú, que tienen un proceso mucho más largo porque han vivido procesos de tratamiento o tratamientos de reproducción súper difíciles y no hemos logrado el éxito que buscábamos, y por lo tanto la indicación siguiente es el paso a la donación, y a veces puede tomar un poquito más de tiempo en hacer ese paso dirigido. Y lo que contaba Javiera es, nosotros hacemos un protocolo para el ingreso a este programa,
En general lo que hacemos es hacer una evaluación de la paciente, buscando un poco tener una expectativa súper clara de cuáles van a ser sus probabilidades de éxito, porque hablar de una probabilidad de éxito en un tratamiento de reproducción y hacer una estadística general a veces es difícil porque cada paciente tiene un mundo particular y cada una tiene sus probabilidades independientes. Entonces lo que hacemos es una buena evaluación de la cavidad uterina para saber que esa paciente efectivamente va a tener la probabilidad que nosotros creemos que puede tener, que se acerca más o menos a un 70% en nuestro programa o tratamiento. Y lo que hacemos también es una evaluación del factor masculino, si es que corresponde. Pueden ser mujeres solitas también las que ingresan al programa, pero si hay un factor masculino de por medio, una pareja masculina, lo que hacemos es evaluar el semen. Muchas veces ya tenemos una evaluación previa, otras veces no. Y si es que es así, hacemos este proceso de examen genético que comentaste tú. El examen genético que les hacemos a las donantes lo que busca son 176 enfermedades recesivas. Esas enfermedades recesivas son frecuentes en la población general, de hecho gran mayoría de nosotros tenemos alguno de esos genes recesivos, y lo que conversábamos que este paso por la genetista es súper importante porque los pacientes cuando reciben el resultado de sus exámenes muchas veces son positivos para algo, pero eso no quiere decir que tengan la enfermedad, sino que solo son portadores de un gen recesivo que es muy poco probable que se exprese, solo se puede expresar la mayor parte de las veces si es que los gametos de la donante, o en el caso de su pareja, si es que puede ser así, también presenta el mismo gen recesivo y tiene un 25% de riesgo de presentar esa enfermedad. Exacto. Lo que buscamos objetivamente haciendo ese examen es un proceso de seguridad, porque tú decías, hacemos una entrevista y somos súper acuciosos en el proceso de selección, pero de todas formas hay patologías que pasan desapercibidas durante generaciones y bueno, se pueden presentar genéticamente de esta manera, entonces hacemos este examen. Y hacemos el mismo examen para la pareja eventualmente, o eventualmente si es semen de banco también tenemos el antecedente genético previo, y lo que buscamos después es la entrevista con la genetista, y una vez que tenemos ese resultado, entrar a la plataforma. En la plataforma va a estar el estudio genético de cada una de las donantes y la primera aproximación del paciente es mirar directamente el estudio genético para saber si son compatibles, pero tener la tranquilidad de que después hay un primer MAT que hace la genetista y confirma, y después hay un segundo MAT que hace el laboratorio que revisa eventualmente que ninguno de los pasos hayan fallado, y recién ahí avanzamos en nuestro proceso de ovonación. El tiempo en general estimado desde que tomamos la decisión en consulta de pasar a la ovonación toma el tiempo del estudio genético, que en promedio termina siendo un mes. Sí, 3 semanas más o menos. A veces llegan en 2, entonces como, ¡oh, qué rápido! Velocidad máxima. Nosotros los compartimos, tienen una evaluación por la genetista los pacientes, y luego entran al programa donde tú los vas guiando directamente, porque entran a esta plataforma, tú los guías en cómo avanzar y luego tienen su proceso de elección de los ovocitos. Esos óvulos en general nosotros los dividimos en lotes, ¿cierto? En lotes, sí. Esto está pensado porque la mayor parte de nuestros donantes, no sé cuál es el promedio actual de edad, Javi, ¿tenés una idea? De edad de donantes entre 20 y 29, y en general para poder entrar al programa necesitamos que ya tengamos una cantidad de folículos de 20 para arriba. Perfecto. Para asegurar que cuando aspiren estos ovocitos logremos congelar una buena cantidad para después donarlo. Entonces, donar 20 óvulos de una paciente de 23-24 años promedio no parece muy racional desde el punto de vista clínico, porque la mayor parte de las veces te vas a quedar con muchos embriones vitrificados y no tiene sentido desde el punto de vista clínico. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue separar los óvulos en lotes, en grupos, y lo que buscamos o estimamos es que cuando partimos con esto era cuántos óvulos necesito para tener en promedio más o menos 3 embriones por pareja o por paciente. Y nuestros lotes son entre 8 y 11 aproximadamente. Sí, generalmente cuando esta niña va a donar por primera vez, el lote va entre 10, 12 más o menos. Yeah. Y cuando ya tenemos donantes que ya van por quizá un segundo ciclo, que obtuvimos buenos resultados, aquí hacemos lotes un poquitito más pequeños, entre 8, 9, 10. Esto porque ya tenemos una idea de la calidad de sus huevitos. De sus ovocitos, claro. Hemos tenido buenos ovocitos, se descongelaron bien, logramos embarazo, entonces hacemos ese juego. Entonces por eso también comentábamos que si podían donar más de una vez, sí, pero vamos a tener que hacer todo este estudio previo de si en realidad... Evaluar si es que es una candidata a un nuevo proceso. Exactamente. Bueno, entonces como hemos hablado aquí en la ovodonación es donde vamos a encontrar a 2 caminos, ¿cierto? Que se nos van a unir, el de la donante que vive todo este proceso de donar sus ovocitos, muy altruista, con mucha emoción, mucha responsabilidad, y también el de esta familia que en el fondo lo que más anhelan es tener un hijo en brazos. Así que
No sé si tiene algo más que añadir, doctor. Sí, es un lindo camino. Es importante que las pacientes sepan que detrás de ese proceso de elección y esta plataforma que parece un poco más distante y más fría, hay todo un camino, hay toda una emocionalidad en el proceso, hay mucho cariño puesto en el proceso y es difícil la estimulación. Hay que considerar que un proceso clínico que significa un gran esfuerzo y que hay todo un equipo, que somos nosotros, especialmente ustedes, detrás de esto para que lleguemos al momento de lograr la transferencia embrionaria y lograr el embarazo que estamos buscando. Es un tratamiento extraordinariamente eficiente, así que la mayor parte de las pacientes que va y que toma este camino logramos el sueño que estaban buscando de ser mamás o papás. Así que esperamos que les haya gustado este capítulo, muy bonito. Recomiéndenselo a quien consideren que puede estar a lo mejor atravesando esto, que estemos con dudas. Estamos ahí en nuestras redes, compartir, no sé, denle like, coméntenos. Háganos si preguntas. tienen dudas, claro, algo que quizás necesitemos abordar en otro capítulo, estamos ahí atentos a los comentarios. Muchas gracias.